Hola queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Qué bueno es estar una semana más con ustedes en este trabajo de las casas de fe. Estamos por empezar la segunda semana del mes de febrero y venimos hablando de una mentalidad victoriosa. Hace 8 días estuvimos hablando de ese primer mandamiento que es amar a Dios con toda la mente. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos versículos maravillosos en la Biblia que nos permiten titular un tema que en Cristo somos más que vencedores. Esta es una de las frases que todos los cristianos debemos tener marcado en nuestra mente y en nuestro corazón. Uno de los pasajes guía de esta semana es 1 Corintios 15, versículo 57. Dice la palabra: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos palabras claves allí, una victoria y la otra por medio de. Es decir, cada creyente tiene la victoria, pero esa victoria se alcanza es por medio de Jesucristo. Es decir, que en Él nosotros tenemos la victoria. De ahí nosotros debemos preguntarnos en dónde radica el hecho de que podamos tener éxito o de que podamos fracasar en nuestras vidas. Pues radica realmente en la posición que nosotros tomamos en nuestra mente frente a lo que la palabra de Dios dice de nosotros y frente a lo que Cristo nos ha dado. Cuando nosotros comprendemos que somos hijos de Dios y comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros, empezamos a desarrollar una mentalidad victoriosa, una mentalidad de éxito, una mentalidad diferente. Pero esta mentalidad solo se desarrolla cuando nosotros empezamos a andar en Cristo, a andar en medio de la palabra de Dios, a apropiarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Hay en la historia de la humanidad un momento muy interesante, ahí usted lo tiene en su material, que es la historia de los hermanos Wright. Los hermanos Wright fueron los primeros que lograron volar. Pero hay algo curioso, y es que su padre solía decir: el hombre jamás va a volar, porque si la voluntad de Dios hubiese sido que volara, tendrían alas. Aún así, estos muchachos se propusieron en su mente alcanzar el vuelo, y después de tiempo de persistencia lo lograron. Ellos recibieron una información de su padre, pero decidieron cambiar su mentalidad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros hemos recibido una información de nuestros padres, de nuestra sociedad, pero cuando llegamos a la palabra de Dios, ella nos motiva a cambiarla. Yo quiero invitarle a que observe el siguiente video que nos da un poquitico más de luz. ¿Estás listo? ¡Vamos! Ningún invento ha cambiado al mundo, tanto como el avión. Pero la historia de su creación es una de rivalidad intensa entre dos hermanos llamados Wright. Las personas no creerán que podemos volar a menos que se lo mostremos. Y el temerario llamado Glenn Curtis, Que gane el mejor avión. quien fue valiente para enfrentarlos. Mañana volaremos de nuevo. Una competencia amarga, Es una trampa. impulsada por el peligro y marcada por la tragedia. Cambiará para siempre la forma en que vemos al mundo. Muy bien, así como estos hombres lograron cambiar la historia a pesar de que han recibido una información al principio de su padre, que eso significa que es influyente, igual cada uno de nosotros podemos cambiar nuestra historia cuando nosotros aceptamos una información diferente de parte de la palabra de Dios y de lo que Cristo hizo por nosotros. Jesucristo nos venció en la cruz y nos entregó la victoria. Ahora, ¿sobre qué? Una de las cosas que debemos entender que Cristo nos dio la victoria es sobre todas las limitaciones. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, este se apartó de Dios, porque el pecado destituyó al hombre de Dios, lo alejó de la gloria de Dios, lo apartó de la gloria de Dios. Y una de las consecuencias que empezaron a aparecer en el hombre cuando pecó fueron las limitaciones. Cuando nos referimos a limitaciones, hablamos de ciertos conflictos o de ciertas emociones que aparecen en el hombre que antes del pecado no existían. Por ejemplo, antes de pecar el hombre nunca había sentido miedo. Por ejemplo, antes de pecar el hombre nunca había sentido vergüenza. Pero cuando el hombre peca,
una de las cosas que experimenta en primer lugar es pena, es vergüenza, se sentía mal el hombre por estar desnudo. Luego sintió miedo cuando Dios lo llamaba, sintió el deseo de justificarse cuando tuvo que entrar en cuentas con Dios. Eran cosas que el hombre antes no había experimentado nunca. Y a partir de ahí el hombre empieza a experimentar limitaciones: soledad, tristeza, culpa, rencor, odio, hasta las más actuales y las más de moda hoy en día, como el estrés, ¿verdad? Que, como todos sabemos, está casi que matando miles de personas en nuestra sociedad. Todas estas son limitaciones que van como resultado del pecado. Cuando Cristo vence en la cruz, Él nos da la victoria sobre estas limitaciones. Y hay un pasaje maravilloso en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13, que nos dice: nada es imposible, todo es posible al que cree. Esta palabra, este pasaje que nos está dando las Escrituras, está golpeando en nuestro corazón de una manera muy fuerte, porque si usted se pone a pensar, en nuestra mente hay demasiadas limitaciones, hay demasiados imposibles, hay demasiadas cosas en la vida que uno cree que nada va a poder lograr. Alguien decía: lo único imposible es lo que no has visto, porque al final en Cristo todo es posible. Mis hermanos, cuando el Señor nos da esta palabra, nos está diciendo que tanto usted como yo, siendo hijos de Dios y por medio de lo que Cristo hizo, podemos hacerlo todo, podemos lograrlo todo. No sé usted qué sueños tiene, qué anhelos tiene, pero quiero decirle hoy que en Cristo usted puede hacerlo realidad, sin importar lo que sea. Puede ser que usted los haya guardado en el desván de su alma y de su corazón, pero quiero decirle que es hora de que los desempolve, que los limpie, porque en Cristo usted tiene el poder para hacerlo realidad. Ahora, quiero invitarle a que estudiemos algunas de las limitaciones más comunes que el ser humano puede estar enfrentando hoy en día. Hay varias de ellas, pero queremos hacer una lista prioritaria. Primero, hay algunos limitantes con relación a los prejuicios. Todas las personas tienen prejuicios. La persona que nace pobre piensa que no va a poder ser capaz de hacer ciertas cosas, el que se siente enfermo, el que se siente de pronto obeso, el que se siente incapaz de hacer algo, empieza a desarrollar prejuicios, posiciones predispuestas frente a las cosas. Es decir, que cuando la persona debe enfrentar las situaciones, él ya tiene una posición que la mayoría de veces es una posición desfavorable, porque uno suele comparar lo malo de uno con lo bueno de otros, y cuando uno hace ese tipo de comparaciones, entonces uno desarrolla prejuicios. Yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para la lectura, escucha uno muchas veces, yo no soy bueno para memorizar. Pero realmente lo que la persona tiene son prejuicios. Si la persona entendiera que Cristo le tiene la mente de Cristo, lo que estudiamos hace 8 días, sabría que tiene toda la inteligencia a su disposición para aprender, para memorizar, para leer, para enfrentar lo que quisiera. Jesús destruye nuestros prejuicios en la cruz. Otro segundo límite que suele experimentar mucho el ser humano es la culpa. En el discipulado uno lo estudia cuando ve las clases de culpa que existen, ¿verdad? Pero suele pasar que la culpa, que es el efecto de lo malo que nosotros hacemos, cuando uno peca o hace algo malo, empieza a sentir culpa, su conciencia empieza a producir un sentimiento de dolor. A veces esa culpa suele ser peor que el mismo pecado que uno ha cometido. Por eso una de las cosas de las que nosotros como cristianos debemos apropiarnos es del perdón de Dios. Lo hablábamos justamente hace 15 días cuando conversábamos de soltar, de dejar, de no mirar atrás, de no mirar el pasado. Aprópiese del perdón de Dios, porque cuando usted se apropia del perdón de Dios, entonces inmediatamente la culpa empieza a desaparecer. Siempre que uno está viviendo la culpa, uno tiene como su mirada en el suelo, agachado. Siente que no merece nada, siente que no es digno de las cosas, siente que si algo malo le pasa está pagando, es un karma por sus errores. Pero cuando usted se deshace de la culpa y se apropia del perdón de Dios, de que Cristo llevó en la cruz todos nuestros pecados, entonces allí donde usted empieza a saber que el Señor le ha dignificado, que el Señor le ha hecho heredero de su gloria, que el Señor le ha hecho victorioso. El tercer límite que queremos mencionar es el temor. La mayoría de personas viven sumidas en el temor. Explicamos el año pasado que cuando hablamos del temor suele pasar que lo referenciamos a cosas desconocidas, al futuro o a cosas de las cuales no tenemos el control. Usted debe depositar sus temores en Dios y confiar que su vida está segura en Él. La Biblia dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando usted comprende este texto bíblico, usted se da cuenta que su vida está controlada por Dios, que no tiene por qué temer,
que el Señor se ha llevado todos esos temores de su vida, que Él ha vencido al mundo, al pecado, a la carne y le ha dado la victoria. Así que aprópiese de ese poder de Dios y suelte el temor. El siguiente límite que queremos mencionar es el límite de la rutina. Suele pasar que la rutina también podríamos denominarlo un estado de confort, de tranquilidad y de repetición. Suele pasar que nos lleva a quitar nuestros sueños, a quitar nuestros anhelos, porque esperamos estar en un lugar seguro, así no tengamos que seguir avanzando. Pero recuerde que siempre que usted deja de avanzar, usted va a empezar a envejecer, va a empezar a perderle sentido a la vida. Usted necesita romper con la rutina y darse la oportunidad de soñar cada día, ¿verdad? Darse la oportunidad de anhelar más, de ir más allá en Cristo, porque además usted tiene los recursos de Dios en su vida. Y el último límite que queremos mencionar es el límite que va relacionado con el temor al fracaso. Todos tememos fracasar. Uno empieza un negocio y uno quiere tener éxito, pero siempre dentro hay un temor a perder lo que uno invierte, a fracasar en lo que uno hace. Pero hoy quiero decirle que realmente usted no debe tener temor al fracaso, puesto que aun cuando llegue el fracaso usted podrá aprender ahí. El fracaso realmente es una de las maneras de aprender a hacer las cosas bien, ¿verdad? Uno podemos entender el fracaso como cuando uno aprende a montar en cicla, ¿verdad? Para poder aprender a montar en cicla tuvo que caerse varias veces hasta que por fin lo hizo. Lo mismo sucede con el fracaso. Uno puede tener caídas o momentos difíciles en la vida, pero justamente estos son los que le enseñan a uno cómo hacer las cosas bien. No tema el fracaso. Hay una promesa bíblica que quiero dejarle: si 7 veces cae el justo, de todas ellas le levantará el Señor. No tema equivocarse, deje que Dios tome el control de su vida y dígale: Señor, quiero aprender a depender de ti. Sabemos que tenemos límites en nuestras vidas, pero ahora sabemos que en Cristo los podemos superar y los podemos vencer. Así que mi hermano, recuerde que Jesús murió en la cruz por su vida. Venció toda clase de limitaciones que pueda tener nuestra existencia y nos entregó una vida en libertad y en victoria. No hay nada que pueda hacerle frente si usted decide confiar plenamente en Jesucristo. Hay una confesión de fe en su material, yo le invito a que la lea conmigo en voz alta o la repita. Señor Jesús, acepto tu obra redentora por mí en la cruz. Hoy me despojo de todo prejuicio, de toda culpa, de todo temor o miedo al fracaso. Confieso que en ti soy más que vencedor. Tu sacrificio me ha hecho libre de toda limitación producto del pecado. Me dispongo para aceptar tu amor y perdón en mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, esperamos que este material le esté bendiciendo sus vidas. Les recordamos, por favor, compartirle a las personas en su casa de fe de la Convención Fuego Santo 2016. Recuerde que todas nuestras iglesias estamos haciendo un trabajo fuerte para que toda la gente pueda acudir a la convención. Póngase como objetivo llevarlas a todas allí y que puedan disfrutar de la gloria de Dios, que sé que serán unos días maravillosos donde uno puede apartarse para buscar al Señor. Por favor, escríbanos al correo que está apareciendo en pantalla de las casas de fe. Para nosotros siempre es un gusto encontrar sus comentarios y sus aportes. Desde aquí les envío un fuerte abrazo. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Hasta una próxima oportunidad.